Les invito a orar. Te damos gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por el mensaje contenido en la alabanza. Gracias también porque descargas nuestra vida de cualquier inquietud, de cualquier dolor, de cualquier presión, de cualquier idea negativa que tenga nuestra mente. Tu presencia, la guía de tu espíritu, la confianza que nos da el saberte cerca, nos hace descansar. Muchas gracias, Padre. Tú has traído lluvia temprana y tardía en nuestra vida, y ahora lo haces también con la tierra, Señor, y eso nos llena de felicidad, porque es bendición para todos los hombres, para todas las personas de esta tierra. Te damos muchas gracias porque nunca nos olvidas y porque siempre estás al pendiente de nosotros. De la misma manera, hoy te pedimos, Señor, que mandes lluvia para que la semilla del Evangelio pueda recibirla y pueda germinar en cada uno de los corazones que hoy escuchamos tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo servir al Señor? Hemos estado hablando de ello en este trimestre y hoy toca un personaje que quizás sea favorito de muchísimos cristianos en el mundo. Muchos conocedores de la Biblia tomarán al rey David como una de las figuras principales de todo lo que la Biblia dice, porque es quizás en uno de sus títulos más precisos, es Jesús, el hijo de David. Mucho de lo que encontramos en David es referencia a Jesús. Mucho de lo que encontramos en David es reflejo de nuestras vidas y merece todos los detalles que ocurren en la historia de David. A lo mejor dedicarle todo un trimestre. Así que una predicación de sábado va a ser muy pequeñita, así que voy a tomar nomás 2 momentos y chispazos de otras situaciones, invitándoles a que esta semana vayan al segundo libro de Samuel, vayan al primer libro de Reyes, para que recuerden algunos momentos muy interesantes en la historia de este personaje. Servir con valentía es el título de la predicación y vamos a ver de qué se trata. La primera porción que vamos a leer es cómo fue David elegido para ser rey de Israel. Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? La historia rápida. El pueblo le ha parecido bien ser semejante a los otros pueblos y le dice a Samuel: prepara un hombre para que reine sobre nosotros, para que seamos igual que los otros pueblos que tienen rey. Y entonces Samuel escogió a un hombre alto, de una muy buena presencia, de nombre Saúl, que fue el primer rey sobre Israel. Todas las esperanzas estaban puestas en él, por lo menos del profeta que lo ungió. Pero Saúl no alcanzó a ser, a la medida de Dios, un buen rey para el pueblo. Así que Samuel tenía dolor en su corazón y por eso inicia la historia de esta manera, en el segundo libro de Samuel. Yo lo he rechazado, dice Dios referente a Saúl, así que ya no será rey. Mejor ve a Belén. ¿Te suena algo? Ve a Belén, donde vive Jesé o Isaí. Ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. Pero Samuel le dijo: Dios mío, si Saúl llega a saberlo. Saúl era un lunático para esas fechas. Ya él tenía muchos fantasmas en la cabeza, sabía que el Espíritu de Dios se había alejado de él, y entonces si sabía que el profeta agarraba su cuerno de aceite de unción para ir a alguna parte, estaba prácticamente declarada la muerte para el profeta. Pero Samuel le dijo: Dios mío, si llega a saber Saúl, me va a matar. ¿Cómo se lo voy a ocultar? Dios le dijo: llévate una vaquita y dile que vas a presentarle una ofrenda. Pídele a Jesé que te acompañe. Cuando yo te diga a cuál de sus hijos he elegido como rey, tú le pondrás aceite en la cabeza. Y Samuel obedeció a Dios. Cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho. Ya entendemos por qué están preocupados, ¿verdad? Y le dijeron: ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema? Samuel les contestó: todo está bien, no pasa nada. Solo vine a presentarle a Dios esta ofrenda. Prepárense y vengan conmigo al culto. Samuel mismo preparó a Isaí y a sus hijos para que pudieran acompañarlo a este momento. Vamos bien con la historia, ¿verdad? Es el preámbulo. ¿Clic? Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab, el hijo mayor, y pensó: estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven. Seguramente una muy buena presencia de ese muchacho. Pero Dios le dijo a Samuel:
no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura, este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Se llamó entonces a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel le dijo, tampoco a este lo ha elegido Dios. Luego Isaí llamó a Samá, pero Samuel le dijo, tampoco a este lo ha elegido Dios. Se le presentó a Samuel 7 hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Finalmente le preguntó a Jesé, ¿ya no tienes más hijos? Y Jesé le contestó, tengo otro que es el más joven, está cuidando las ovejas. Samuel le dijo, manda a llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él venga. Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza porque él es mi elegido. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos y después de esto regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Elegí una versión de lenguaje más actual para ayudarnos un poquito a entender algunos detalles que en una versión antigua a lo mejor nos confundiría un poquito. Bueno, pues esta es la primera parte de la historia. ¿Cómo aparece en escena? Pues es el octavo hijo de un hombre importante en Belén, y cuando va, lo unge el rey. Hasta ahí vamos a dejar la historia hasta el momento. Pero Saúl sigue siendo el rey, y este es apenas un jovencito, y va a pasar muchísimo tiempo para que él empiece a gobernar como rey sobre Israel. En este inter ocurre la historia que todos conocemos respecto a David, que es cuando enfrenta a Goliat el gigante. Bueno, el verso siguiente, el capítulo siguiente, que es el libro de Samuel, capítulo 17, en el verso 32, nos narran este momento. Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey quiso llamar a David. Hago un preámbulo, no quise poner toda la lectura, pero se las platico. El padre le dice, tus hermanos están en la guerra. Dejamos ahí una pregunta en el aire, ¿por qué David no estaba en la guerra? Ve por favor y llévale, ahorita lo vamos a leer, presente a tus hermanos, también dale un regalo a los generales y dime por favor cómo están, me traes una prenda para saber que están vivos. Cuando llega, se encuentra esta fotografía de la primera lámina donde un guerrero, seguramente un guerrero a sueldo, su nombre Goliat significa caminante, era probablemente un soldado que se rentaba para guerras, un mercenario, un soldado asalariado, se paraba enfrente de la batalla a la hora en la que los ejércitos salían, daba pasos hacia adelante y decía en la mañana y en la tarde. Y tenía ya 40 días este hecho, donde les decía al ejército de Israel, además de que los insultaban, les decía, escojan a uno que venga a pelear conmigo. Si él me vence, entonces nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. El tono de voz fue subiendo de manera que insultaba al ejército de Israel, insultaba a su rey, que se supone que era el que debió haber salido a la batalla. Y en este momento es cuando llega David y ve este espectáculo. Y empieza a preguntar quién es y por qué se dejan que los insulte de esa manera, y se llena de coraje cuando escucha que aquel hombre incircunciso filisteo insulta a su Dios. Es en ese momento donde el rey le manda llamar a David, y David le dijo, no se preocupe su majestad, yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo, no vas a poder matarlo, tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. David le contestó, yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso viene a llevarse a una oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios mío. Si Dios me ha liberado de las garras de los leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, anda pues, y que Dios te acompañe. Otro momentito en la historia es, lo viste de su armadura. David le dice, no estoy acostumbrado a esto. Va al río, escoge 5 piedras lisas del río para ir a enfrentarse al gigante.
Enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía caminar. Así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Y luego fue y se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba siempre delante de él. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses. Le dijo: vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como si yo fuera un perro. Ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David le contestó: ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que estaban aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él y sacando una piedra de su bolsa disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida corrió David, se paró sobre Goliat, le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo, lo mató con solo una honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. Y luego el ejército salió detrás de ellos y fue una gran victoria. Hermanos, servir a Dios con valentía. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que hemos aprendido hasta ahorita, o qué es lo que trata de enseñarnos el tema de hoy. Cuando hablamos del servicio, díganme con qué características relacionamos al servicio. Yo aquí puse algunas. ¿Servir qué es? Servir es valentía. Me regreso un poquito. A ver. Servir es humildad, ¿no? Hay que servir con humildad, hay que servir con sencillez de corazón. Hay que servir con honradez, que puedan confiar en nosotros. Hay que servir con integridad. Pero ¿qué significa servir con valentía? ¿Se tendría que ser valiente para servir? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar. ¿Ok? ¿Por qué vamos a hablar de la valentía? Hagamos un... Me regreso a la historia. Permítanme decirles antes. Escuchamos la historia de David y nosotros decimos: un gran héroe. Nació para ser un gran héroe, un gran siervo de Dios. Pues no, hermano. Eso es lo primero que vamos a destacar hoy. Si le desmenuzamos un poquito a la historia, vamos a ver su triste historia, ¿eh? Vamos a ver. Samuel le contestó: ¿todo está bien? No pasa nada, solo vine a presentarles a Dios esta ofrenda. Prepárense y vengan conmigo al culto. ¿Se acuerdan de esa partecita? Ahí traigo la vaquilla, no se asusten. Isaí, ven, tráete a tus hijos. Y preparó, Samuel mismo preparó a Jesé y a sus hijos para que pudieran acompañarlo al culto. ¿Y David? No estaba ahí al frente, no fue el primero en ser elegido. Estaba detrás de las ovejas. Su padre ni siquiera se acordó de él. Y todos hemos escuchado esta parte. Pero esta semana, hermanos, escuché una reflexión y una posibilidad. El mismo predicador decía: algunos eruditos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero esta propuesta la traigo también para ustedes porque a mí me gustó mucho. ¿Cuántos eran los hijos de Jesé? Jesé le presentó a Samuel 7 hijos suyos. ¿Saben por qué 7? ¿Les dice algo el número 7 para los judíos? ¿Qué significa 7? Y tener varones, 7 varones. ¿Cuál es la familia perfecta actualmente, hermanos? ¿Qué le decimos a alguien que se va a casar? ¿Cuál es su familia perfecta? El niño y una niña. ¿Ya tiene la parejita? Ya, esa es la familia perfecta. Para los judíos en aquel tiempo, tener 7 hijos varones era: wow, Dios no se midió para bendecir a Isaí. ¿Ok? Pero le nació un octavo. Rompió toda la perfección de su familia.
Ese era David. Había una distancia entre sus hermanos mayores y él. David no fue aceptado ni desde el momento en que nació. Una cosa más, que se le presentó a 7 hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era elegido el rey, y Jesús le contestó, tengo otro, que es el más joven, está cuidando las ovejas, y a eso se refiere esto que pongo con rojo, que era el 8º hijo. Espero que en la lectura que hice alguien se haya percatado de este verso 12, que se hizo llamar a David, que era un joven, y después se acuerda que el gigante lo ve, y cuando lo vio, de piel morena, lo menospreció. Bueno, esta es una propuesta, hermanos, y también me llamó mucho la atención. ¿Alguien va a recordar el Salmo 51? El Salmo 51 lo escribe David mucho tiempo después, una vez que pecó de adulterio y mandó matar a un hombre, se ha convertido en asesino, en adúltero, ha sido por su culpa, su hijo muere. Entonces él está devastado y escribe el Salmo 51 pidiéndole al Señor que tenga misericordia de él, manifiesta un profundo arrepentimiento. ¿Se acuerdan algunos de algunas porciones de ese Salmo 51? Pero en una parte, el Salmo ha sido utilizado por la religión tradicional para hablar acerca del pecado original. ¿Alguien se acuerda de la parte de ese Salmo 51 donde dice, en pecado me concibió mi madre? Bueno, David ahí reconoce una parte que nosotros hemos espiritualizado, y la religión tradicional habla acerca de la relación sexual como un hecho pecaminoso, y entonces el pecado me concibió mi madre. Pero seamos un poquito más realistas. ¿Qué está diciendo David en ese momento? Es probable, hermanos, es probable que David sea un hijo ilegítimo. Por eso era de piel morena. Por eso estaba apartado del resto de sus hermanos. Quizás fue un desliz de Isaí. Quizás era la mancha oscura de su vida. Quizás por eso lo tenía que ocultar. Por eso cuando iban a presentar culto a Dios, no podía traer aquel que había sido su pecado. Ese era el rey David. ¿Destinado a ser el héroe? Sí, porque Dios no ve lo que está de frente, sino Dios ve el corazón. El corazón de un joven que allá en el campo, alejado de la familia, quizás menospreciado por todos, allá se encontró con Dios. 150 canciones le escribió a Dios. En un tiempo donde Dios era un desconocido ser lejano, que nadie podía tener contacto con él más que el profeta a través de rituales como estos sacrificios. Y si repasan, David llegó a encontrar a un Dios como el cercano y le decía, tú eres mi alto refugio, tú eres la piedra donde mi pie no resbala, tú eres la torre que me consuela, tú eres mi buen pastor, alábenle con alegría. Es totalmente revolucionario para su tiempo hablar de compongan cantos nuevos para este Dios, que todo el mundo celebre que Dios merece ser alabado. ¿Dónde descubrió esto David? Allá en la soledad, cuando el mundo lo rechazó, cuando su propia familia lo rechazó. Y entonces Dios dice, ¿quién mejor que este muchacho puede ser el rey sobre mi pueblo? Y deja a todos sus hermanos, y cuando aparece David dice, este es. Y el Espíritu del Señor llenó el corazón de David. Vamos a la parte de la historia del gigante. A ver, parecería entonces que Dios ya limpió su vida. Cuando Eliab, recuerden que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, andaba preguntando, bueno, ¿quién es este? Se enojó muchísimo y le preguntó a David, ¿a qué viniste? ¿Ya se entiende por qué el rechazo? A lo mejor puede ser un motivo. ¿Por qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Si ustedes releerán esta historia en la semana, se van a dar cuenta que Isaí le llama y le dice, ven con tus hermanos, y dice, y David se regresó y puso a otro al cuidado de las ovejas para poder ir con sus hermanos. Ahora era un chico responsable, pero ¿qué le dice su hermano mayor? Has de haber dejado abandonadas las pocas ovejas que tienes. ¿Escuchan el menosprecio en los labios del hermano mayor?
yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado. Solo viniste a ver la batalla. Son palabras de un hermano mayor. Normalmente se le va a hablar de un hermano mayor. No se esperaría eso, ¿no? Menos de aquel que ha sido ungido rey frente a ellos. Eso ya ocurrió. Y a pesar de que fue ungido rey enfrente de ellos, siguen teniendo este rencor, este odio, este maltrato hacia David. Pero David le respondió, ¿y ahora qué es? Que ya no puedo ni hablar. ¿Qué hacía ahí David? Sirviendo a sus hermanos, obedeciendo a su padre. Iba a hacer una buena labor. ¿Y cómo lo trataron? Lo despreciaron. Muy mal. Pero era una forma en la cual él estaba dispuesto a servir, tanto que cuando vio esta situación empezó a preguntar, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ocurre? Y cuando le dijeron, bueno, es que tiene que haber alguien que enfrente al gigante, y él pregunta qué es lo que va a ofrecérsele al que lo haga. David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey. Ojo con este detalle que a veces pasa desapercibido. El soldado le repitió lo que ya le había dicho. Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl y ya reconocemos la historia. Entonces el rey hizo llamar a David y David le dijo, no se preocupe su majestad, yo mataré a este filisteo. Pero Saúl le dijo, no vas a poder matarlo. ¿Por qué? Tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. No le dice felicidades, qué bueno que hubo alguien que en 40 días se animó a enfrentar al gigante. No, le dice, no, pues cómo, si tú estás muy chiquito, no creo que lo vayas a hacer. La última parte de David le contestó, yo soy pastor en las ovejas de mi padre, y toda su historia le generaba la confianza suficiente para ir a enfrentar al gigante. ¿Qué habían ofrecido? El rey había dicho, voy a darle el matrimonio a mi hija y voy a exentar de impuestos a su familia de por vida. Y él entonces ve una posibilidad ahí también, no solamente de servir a su Dios, sino servir a su patria, de servir a su familia. Está sirviendo. Se requiere valentía para servir. Vamos a ver, preguntémonos ahora nosotros, ¿qué necesito yo para servir? Vamos a ver qué no tuvo David. ¿Sale? Primero, David no tuvo el apoyo de su familia. Lo traducimos a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo no puedo servir porque no he tenido el apoyo de mi familia? ¿Cierto? Es posible que sí, es posible que sí. Ahora, todas las terapias y todas las consultas psicológicas nos llevan a la infancia porque nos dicen que la situación de los padres y cuestiones que nos dejaron, y ahí nos quedan. David no las tuvo tampoco. Y yo creo que todos, si vamos a terapia, vamos a salir con lo mismo. Sufrimos algo en nuestra infancia, hubo unas razones por las cuales ahora yo me siento limitado, yo no tengo confianza en mí mismo, yo no logro completar lo que tengo que hacer. Y yo digo, no, pues pobrecito de mí. David no tuvo tampoco nada de eso. Y si nos comparamos con David, yo no creo que estemos nosotros abandonados detrás de un rebaño de ovejas y que nuestro padre ni siquiera se haya acordado de nosotros. Nuestro caso no es tan grave y sin embargo culpamos al pasado, culpamos la falta de apoyo a nuestra familia para no poder servir. ¿Cómo voy a servir yo si yo? Segundo, David no tuvo la confianza de su hijo. No, hombre, tú estás bien jovencito, hasta morenito estás. El Goliat lo vio, el gigante lo vio, como un perro con un palo me van a matar, y se ríe de él. Él no tuvo la confianza, no es, oh hermano, usted puede hacerlo, vea, no necesitamos eso. David no lo necesitó para servir, no necesitó la confianza de su rey, tampoco tuvo el reinado que Dios le dio, tuvo la unción, él ya había sido ungido rey, pero el reinado llegó 40 años más tarde. Después de muchísimas cosas, después de muchísimos problemas, nosotros quisiéramos
que nos nombraran y que todo saliera bien a partir de ese momento. Pues no requerimos un nombramiento absoluto para poder servir. Lo que tenemos que hacer es superar todo esto. No tenía una vida perfecta. Y por último les doy un detalle de sus últimos momentos. Ustedes saben muchos momentos en la historia de David. Uno de los últimos servicios que que David quiso prestarle a su Dios fue construirle un templo. Fíjense, después de esta batalla, Saúl se enojó con él, anduvo por ahí itinerando, haciendo guerrillas. Saúl muere, David lo nombran rey de Judá primero y después lo nombran rey sobre todo Israel. Empieza a gobernar sobre todos los filisteos y se convierte en el principal rey de su región. Se sienta a descansar y luego entran pensamientos inapropiados, adultera, sus hijos empiezan a tener problemas entre ellos y todo su reino empieza a venir a menos. En la parte final de su carrera, dice, ¿qué es lo que me falta? Y primero hace un esfuerzo diciendo, voy a traer el arca de la alianza para que ahora habite a la ciudad del rey. Trae a Sion el arca después de muchos tropiezos y muchas cosas difíciles y se establece el arca, pero se pone a pensar, ¿cómo puede estar la presencia de Dios en una tiendita de campaña y yo puedo vivir en un palacio? Voy a construirle un templo. ¿Qué más grande servicio le puedo ofrecer a mi Dios? Y hermano, Dios le dijo, tú no. No quiero que tú me construyas el templo. Es más, unge a tu hijo, rey, porque a ti te voy a mandar la vaca. En vida, David deja de ser y se convierte en subordinado de su hijo. Pero durante todo este tiempo, hace los planos del templo, manda cartas, deja listo, acomoda a todos los que van a construir, porque Dios le dijo, tu hijo me va a construir. ¿Cómo te sirvo, Señor? No puedo hacerte el templo. No voy a hacerte el templo. Mi hijo lo va a hacer, voy a servirle a mi hijo poniendo todos los preparativos para que cuando yo me muera pueda hacerse el templo. ¿Se requiere valentía para servir? ¿Se necesita que todo esté bien, hermanos? Es que ese es el detalle. Cuando nos dicen a nosotros, hermano, te invito a servir. Si ese servicio está a lo mejor respaldado por un grupo que nos va a apoyar, es fácil. Pero si alguien nos dice, hermano, te invito a servir, no hay mucho apoyo, ¿eh? No hay mucho en el fondo económico. No hay otras personas que vayan a estar a tu lado. ¿Qué hacemos? No, pues así, ¿verdad? Pero ahí es donde se necesita la valentía. Ahí es donde digo, ahí entonces se requiere valentía para servir. Servir es muy fácil, hermanos, cuando las cosas nos están yendo muy bien. Cuando tenemos ya el tiempo, cuando las cosas se han acomodado bien, cuando tengo un buen nivel económico, que mi familia está, ya es tiempo de servirle a Dios. Y si no tengo el tiempo, pues se requiere valentía para hacer el tiempo para servirle a Dios. Es fácil servir a Dios cuando hay reconocimiento. Oh, dejamos al hermano, hay que aplaudirle y decirle que está haciéndolo muy bien. Bueno, ¿y si nos critican? ¿Y si hay quien hable mal de nosotros porque estamos sirviendo a Dios? ¿Vamos a dejar de hacerlo? No, pues nadie toma en cuenta lo que uno hace. Pues ahí es donde se requiere la valentía para seguir haciéndolo. Las cosas no son como yo quiero, entonces voy a dejar de servir. No me dejaron hacer lo que yo quería hacer, entonces me siento, ya no sirvo. Pues David dijo, es momento de servir y servir de una manera más valiente, que no es pidiendo el aplauso o siendo el rey o recibiendo el reconocimiento de los demás. Voy a seguir sirviéndole a Dios porque Dios merece que yo le sirva. ¿Qué sí tuvo David? Vamos a ver qué tuvo David. David tuvo una vida de adoración. Es lo único que necesitamos para servir al Señor. ¿Qué le dijo David al gigante? No se necesita espada para vencer. Yo sé que Dios es el que da la victoria. Amén. Una vida conforme al corazón de Dios, de eso es el título que más se le reconoce a David, un varón conforme al corazón de Dios. Tercera, ¿qué tuvo David? Confianza absoluta, una inclinación constante al arrepentimiento. Lo estudiamos en la mañana.
No era perfecto, se equivocó mucho, cometió muchísimos errores. Al final tuvo que cargar la culpa de su pecado. Ver cómo sus hijos se pelearon a muerte con él y entre ellos. Ver cómo el reino se partió en dos por sus propios errores. Ver cómo entre sus soldados hubo desavenencias y entonces se partieron también en dos los ejércitos más poderosos. Y él saber que se había equivocado. Recibió al profeta que le dijo, tú eres el tal hombre que le quitaste su ovejita. Y entonces ver a su hijo enfermo y estar en ayuno constantemente, y cuando muere dice, hay que levantarse a servir al Señor. Ya no tengo nada que hacer ayunando. Con una inclinación constante al arrepentimiento. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que a veces nosotros decimos, no, ¿quién soy yo para hacerlo? Y entonces volteamos a ver nuestros defectos. Y eso nos limita para servir a Dios. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Debe limitarnos nuestros defectos, nuestros errores del pasado, el pecado que todavía hay en nuestra vida. No debe limitarnos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tener una vida de adoración, ser conforme al corazón de Dios, arrepentirnos de lo que hemos hecho mal y tener la valentía para decir, seguramente me van a criticar. Seguramente van a decir que mis ideas no son las mejores. Seguramente van a decir, si ha hecho esto y esto y esto y esto más. Seguramente las cosas no van a funcionar como yo las estoy pensando. Quizás no van a salir como yo quiero que salgan. Pero ahí es donde hay que hacer arrojo, coraje, fuerza, voluntad, valentía para poder servirle al Señor. Para enfrentar al gigante tuvo que tener valentía. Para no hacerse rey a su manera. ¿Se acuerdan de esa parte de su historia? El rey Saúl lo anda persiguiendo, él está escondido en una cueva y el rey Saúl se acerca y se duerme donde él está y deja su espada a un lado. Era momento de valientemente agarrar la espada y cortarle la cabeza al rey. Y él dice, no es el tiempo de Dios. Yo no voy a hacer nada contra el ungido de Jehová. Yo le sirvo al Señor y no puedo hacer las cosas que no son correctas. Se requiere más valentía para hacer las cosas como Dios quiere y no a nuestra manera. Para esperar el tiempo de Dios se requiere ser valiente. Para aceptar el castigo por el pecado se requiere ser valiente. Para subordinarse a su voluntad cuando le dijo, no serás tú el que me construya el templo. Para eso es la valentía, hermanos. A veces entendemos que la valentía es aquella característica del héroe que todo le va bien y que todo lo que hace prospera. Esa es la imagen que hoy nos han querido vender. Pero el verdadero valiente es aquel que supera las adversidades, que se puede levantar de sus caídas, que puede recuperarse de sus errores. Para eso es para lo que sí se requiere la verdadera valentía. Y terminamos con una reflexión que nos da Santiago en el capítulo 1. Por lo cual te aconsejo, saquen los consejos que vienen aquí. ¿Qué? Número 1, avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Quién está diciendo esto? Están escribiendo a este joven pastor. Las circunstancias no han funcionado bien. La iglesia se le está dividiendo. Y el verso anterior le dice, doy gracias por tu fe, que primero estuvo en tu abuela y después estuvo en tu madre y ahora está en ti. Por eso te pido, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo traduzco, hermanos. Lo traduzco. ¿Sabe para qué el Señor nos ha traído aquí? Para servirle. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos empantanados con nuestro pasado. Estamos echando la culpa a nuestra familia. Estamos viendo nuestra vida, teniendo por misericordia de nosotros mismos. No, pobrecito, no, yo sufro, no, yo no puedo, yo no hablo, yo no tengo la capacidad. No, yo si fuera como aquel, no, hasta el gigante me enfrentaba, pero no, pobrecito de mí, yo no sirvo, yo no tengo ahorita el tiempo, yo no puedo, será en otro momento. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Dios te ha dado su espíritu, hermano. ¿Dónde está ese espíritu? En la crítica a los demás. ¿En dónde está nuestro espíritu?
Dios puso sobre ti sus manos y te dijo, ve por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. ¿Qué estamos haciendo? Dedicando nuestro tiempo nomás a nosotros mismos y a nuestras necesidades. Te pido, te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No tengas miedo de que las cosas vayan a salir mal. ¿Sabes qué? Van a salir mal. Porque las cosas salen mal y salen bien. No tengas miedo de eso. No se trata de que todas las cosas siempre salgan bien. Quizás te salieron mal en el pasado, que eso te ayude a superarte para que no lo hagas con la cobardía de que las cosas no van a salir, sino hazlo con poder, amor y dominio propio. Lo repito, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuál es el espíritu que el Señor nos ha dado? Poder, amor, dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, le dice Pablo, que estoy preso, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. ¿A qué le tenemos miedo, hermanos? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué nos tiene paralizados? Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Lean esta última parte. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Él no se fija en nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo quisiera ahorita, hermano, que usted dijera, quizás mi vida ha sido como la de David. Y así es como me he sentido. Pero hoy el profeta ha llegado, me ha ungido de su espíritu y me ha dicho, tú eres el elegido porque tú eres el Hijo de Dios. El Señor nos ha adoptado como sus hijos. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor, hermanos, regresarnos al rebaño. Eso hizo David. A lo mejor ir a la batalla, si así es que tenemos que servirle al Señor. A lo mejor escuchar al gigante y enfrentarlo, ¿por qué no? O tocar el arpa para el rey. O escapar, es el momento de hacerlo. O hacer todo lo que hizo David. Es la vida, hermanos. Y la vida tiene momentos altos y momentos bajos. Cualquiera que sean esos momentos, David nunca dejó de servirle al Señor. ¿Y nosotros? Estamos esperando que nuestra vida siempre vaya en ascenso para entonces servir al Señor. Yo creo que tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros y poder decirle al Señor, como dijo David, aquí estoy, quiero servirte, voy a enfrentar gigantes, voy a enfrentar mis propios temores, mis propios errores. Yo quiero servirte porque tú eres digno de recibir alabanza, gloria y honra. En el nombre de Jesús.